Iniciamos con la voz del Tribunal Constitucional. Sean todos bienvenidos a este su espacio dedicado para ofrecerles todos los temas relativos a nuestra Constitución Dominicana. Y en esta semana ya iniciamos con el mes de agosto, que nos trae muchas actividades a nuestra Alta Corte, las cuales estaremos compartiendo con todos ustedes. Félix. Paola, como bien dices, esta semana tendremos un contenido bastante amplio e informativo. En la entrevista central nos acompaña el magistrado Hernán de León Batista, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Panamá, con quien conversaremos a propósito de la relación que se da entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Sin olvidar nuestros acostumbrados segmentos de Vivir en Constitución, efemérides constitucionales, jurisprudencia constitucional y el reportaje. Pero vamos a iniciar informados con el segmento de noticias, por lo que pasamos con nuestro compañero Guillermo Enríquez. Gracias, Félix. Paola, iniciamos con las informaciones de nuestra Alta Corte, y es que los jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana recibieron la visita de una delegación de congresistas de los Estados Unidos en el Salón del Pleno de la Alta Corte. El encuentro se realizó con el objetivo de conocer a los jueces de esta Alta Corte y sostener con ellos un intercambio de conocimientos e impresiones. La comitiva, encabezada por el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en el país, Robert Copley, fue recibida en el Salón del Pleno por el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, junto a los jueces Leida Margarita Piña Medrano, Lino Vázquez Samuel, primera y segundo sustituto del presidente respectivamente, Justo Pedro Castellanos Curi y Víctor Joaquín Castellanos Pisano. Integraron esta delegación los asambleístas Hakeem Jeffries, Yvette Clark y Stacy Plaskett, quienes estuvieron acompañados por Sarah Yearwood, representante de la Caribbean Central American Nation, Maureen McGruver, de la sección política y económica de la Embajada de los Estados Unidos, y el profesor de leyes de la Universidad de Howard, John Woods. 4 estudiantes de leyes de la Universidad de Howard que están realizando pasantías en República Dominicana a través de Heartland Alliance, OPMICA y la Agencia de la ONU para los Refugiados también formaron parte de la comitiva a la que se le entregó un kit de publicaciones de esta Alta Corte. Y en otra información, el magistrado Víctor Gómez Vergés recibió la visita de una comisión de jóvenes estudiantes y abogados de 5 países europeos. Durante el encuentro, el magistrado Gómez Vergés intercambió con los jóvenes sobre la reforma constitucional de 2010 y la creación del Tribunal Constitucional, producto de la Constitución emanada de esa reforma, y les explicó los trabajos que realiza la Alta Corte. Destacó la aprobación de más de 3.000 sentencias en un periodo de 6 años y el amplio programa de formación, tanto para jueces y letrados como para todo el personal. Entre las actividades de ese programa, el magistrado citó los programas de maestría con doble titulación que han hecho los magistrados y otros servidores constitucionales, así como los diplomados, conversatorios, conferencias y también las presentaciones de los jueces que se realizan en las provincias para acercarlos a la población, en el marco de las cuales siempre se dicta una conferencia sobre los aportes de esa provincia a la vida nacional. Los jóvenes estuvieron acompañados por Danilza Peña Medina, coordinadora general de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho, Antonio Figueroa Pontier, presidente fundador de la entidad, Laura Vilorio Uceta, directora del Programa Intercontinental de Pasantías, y Robert Joel Cabrera, director de Asuntos Académicos. Cambiamos de tema, y es que el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, elevó una plegaria a favor de la justicia dominicana durante el Desayuno Nacional de Oración. Al participar en el segmento de oraciones especiales del encuentro, Ray Guevara rogó iluminación divina para quienes administran la justicia. Y tenemos que orar tanto porque Dios se alegra cuando el pueblo ora. Porque debemos volver loco a Dios con la oración para que Él se goce y nos bendiga. El Ejército Dominicano de Oración, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Servicio Nacional de Iglesias Dominicanas, la Red Pastoral Dominicana, el Consejo Nacional de Confraternidades de Pastores Evangélicos y otras entidades paraeclesiásticas auspiciaron el desayuno que se realiza por tercera ocasión. Tú eres Dios de amor y Dios de justicia.
Sabemos que sin justicia no hay desarrollo, no hay prosperidad. Sin justicia no hay seguridad ciudadana. Sin justicia no hay paz. Sin justicia no hay institucionalidad. El discurso central, Una nación escogida por Dios, fue pronunciada por el reverendo Félix Hernández, pastor del Templo El Calvario, seguido por el reverendo Pedro Choi, quien hizo la presentación del Ejército Dominicano de Oración, su membresía y objetivos. Amigos, y en otra información, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana recibió una visita de una delegación de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, en el que trataron temas acerca de la trata y el tráfico de personas. El encuentro se enmarca dentro de la primera visita realizada a la Comisión de Igualdad de Género de esta alta corte, integrada por las magistradas Leida Margarita Piña Medrano, Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, quienes coordinan la estructura operativa junto a los jueces Lino Vázquez Samuel y Hermógenes Acosta de los Santos. La comitiva, encabezada por Mari Carmen Aponte, ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador y actual miembro de la Junta de Fideicomisarios Gerenciales de la IAWJ, fue recibida por el presidente del TC, Milton Ray Guevara, y los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Víctor Gómez Vergés y Luisiana Roberta González Guerrero, coordinadora técnica de la Unidad de Igualdad de Género. La delegación estuvo integrada además por Jane Charles Voltaire y Ann Turner Goldstein, directora de Educación en Derechos Humanos y oficial de este programa respectivamente. La magistrada Natividad Santos, miembro de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial, y por Sige Marbaje, encargada de la División de Familia y Género de la DIFNAG. Durante el encuentro, Aponte presentó al equipo que coordinará un proyecto para combatir la trata y tráfico ilícito de personas en República Dominicana, una iniciativa para la que están requiriendo el involucramiento de instituciones con las que puedan aunar esfuerzos para combatir este flagelo a nivel regional. Y para mantenerse informado acerca del quehacer de nuestra alta corte, visite nuestra página web www.tc.gov.do y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Flickr. Félix, Paola, hasta aquí nuestro contenido de noticias. Muchas gracias, Guillermo. Nos vamos a una breve pausa, pero ustedes no se vayan porque continuaremos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información, visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre los derechos y deberes fundamentales para un manejo responsable de la información, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizará un conversatorio en la provincia del Ceibo dirigido a comunicadores. Sábado 18 de agosto del 2018, Ayuntamiento Municipal El Ceibo a las 9 de la mañana. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país.
Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 123. Requisitos para ser presidente de la República. Para ser presidente de la República se requiere: 1. Ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen. 2. Haber cumplido 30 años de edad. 3. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Y 4. No estar en el servicio militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. El reportaje de la semana está dedicado a conocer de qué trata el derecho de autor. Un tema muy necesario para todos nosotros, los que escuchamos música, escribimos o hasta los que hacen inventos científicos, puesto que el derecho de autor es el conjunto de normas que rigen y regulan todos estos elementos. Así que veamos. El reportaje. El mundo en que vivimos está lleno de personas creativas, músicos, artistas plásticos, escritores, actores, científicos e inventores, los cuales se convierten en entes productivos por el trabajo que desarrollan, al tiempo de beneficiar a otros con las riquezas de sus talentos, invenciones o juegos. Y lo correcto es que cada uno de ellos mantenga el derecho sobre lo que crea. Al hablar sobre el tema, el profesor David Laos, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS,
señala que el derecho de autor tiene un rango constitucional previsto en el artículo 52 de la Constitución y es parte de lo que se denomina el derecho de propiedad intelectual. Que es una de las pocas ramas en la que la República Dominicana es competitiva, es decir, tenemos grandes artistas plásticos, artistas de la música, creadores de obras artísticas que le han dado la vuelta al mundo. Y por ejemplo, el merengue y la bachata son dos renglones del arte que entran dentro de lo que engloba el derecho de autor, que son de aceptación universal. Esto guarda relación con la existencia en la República Dominicana de leyes dirigidas a proteger a los autores. Una de ellas es la Ley número 65-00 sobre derecho de autor, la cual es signataria del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas y de la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas, Intérpretes o Productores de Fonogramas y los organismos de radiodifusión. Aparte de esta, la protección establecida en favor de una actividad como la creación artística, literaria y científica ha sido interés del Tribunal Constitucional, como se puso de manifiesto en la sentencia TC 4212, donde se conoció el conflicto suscitado entre la empresa noticiero TVC Dominicana S.A., propietaria del Canal 16 de televisión, y la sociedad comercial Peer Music de Colombia S.A. El caso fue motivado porque el primero difundió el tema musical titulado Papá Bocó sin la debida aprobación de su autor y en perjuicio de la empresa concesionaria de los derechos patrimoniales de dicha obra, lo que provocó que la sociedad comercial colombiana interpusiera una acción directa de inconstitucionalidad. En su decisión, el Tribunal Constitucional rechazó la acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por Noticiero TVC Dominicana S.A. en contra de los artículos 3 y 154 de la Ley número 65-00 sobre derecho de autor, por no existir violación alguna al derecho fundamental, a la defensa judicial ni a los principios de razonabilidad e igualdad. A pesar de que en la República Dominicana existe una gran difusión de lo que es el concepto de derecho de autor, reglamentaciones que sustentan este derecho, incluyendo la propia Constitución, no obstante, el doctor Laos opina que en esta materia no se ha avanzado tanto como lo requiere el país. Esto a pesar de que existe la Oficina Nacional de Derecho de Autor, ONDA, el organismo público encargado de garantizar tales derechos, y otras sociedades de gestión colectiva que abogan por estos derechos, como son la Sociedad de Autores y Compositores, la Sociedad de Productores Fonográficos, la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes y la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. Los tribunales dominicanos, de forma muy lenta, pero se podría decir que sí, que las veces que la Suprema Corte de Justicia ha tenido que referirse al derecho de autor, lo ha hecho bien. No se ha extendido ni se ha creado una jurisprudencia modélica en esta materia, pero sí han dado alguna satisfacción a demanda del sector del derecho de autor, que tiene que ver con la protección de estos derechos y con la garantía de que es una propiedad inmanente a su creador. Una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley 75-00 dio la oportunidad al Tribunal Constitucional de República Dominicana para pronunciarse en relación a la especial protección de los derechos de autor en la sentencia TC 033414, estableciendo que los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por la propia naturaleza de dichos derechos, que otorgan a su titular
un derecho exclusivo y excluyente sobre su creación. Esto, señala el tribunal, se debe a que se trata de bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela judicial especial, ofrecer una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener rendimiento satisfactorio de las inversiones. En su decisión, la Corte Constitucional rechazó el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad y en consecuencia declaró conforme a la Constitución de la República Dominicana los artículos 71 y 72 de la Ley número 65-00 sobre derecho de autor por no ser violatorios de las relaciones internacionales y el derecho internacional, ni al derecho a la libertad de empresa, los principios de igualdad y supremacía constitucional. Es de esperarse que en su momento el Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, y dado que el derecho de autor es un derecho de rango constitucional, se explaye en cuanto a la protección y garantía que este derecho merece para bien de ese importante sector de la economía dominicana. En definitiva, respetar los derechos de los autores garantiza mayor satisfacción a los creativos o responsables y crea fuentes de empleos. El Estado tiene la responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de nuestros autores, que los organismos públicos responsables puedan seguir apoyando la protección de las ideas creativas en sus diferentes manifestaciones culturales y que la jurisprudencia se fortalezca más a fin de fortalecer a los creativos dominicanos. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el cuarto Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre los derechos y deberes fundamentales para un manejo responsable de la información, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizará un conversatorio en la provincia del Ceibo dirigido a comunicadores. Sábado 18 de agosto del 2018, Ayuntamiento Municipal El Ceibo a las 9 de la mañana. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano responsable de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. En 6 años, el Tribunal Constitucional ha emitido más de 3.000 sentencias que han impactado de manera positiva a la sociedad dominicana. Dentro de su programa académico, el Tribunal Constitucional desarrolla una serie de actividades que buscan fomentar la cultura constitucional en nuestro país. Conoce más sobre nosotros ingresando a nuestra página web www.tc.gov.do y síguenos en las redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD, YouTube Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do.
En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Jurisprudencia constitucional. Saludos amables televidentes, bienvenidos a su segmento Jurisprudencia Constitucional. Les habla el licenciado Eric Barinas, abogado y servidor constitucional asignado al despacho del magistrado Jotin Curi David. Hoy les hablaremos sobre precedentes del Tribunal Constitucional relativos al derecho a la igualdad consignado en el artículo 39 de la Constitución de la República. El primero de los precedentes tiene que ver con un recurso de revisión de amparo interpuesto por una ciudadana dominicana, quien tenía más de 40 años de unión consensual con su pareja militar. Al fallecer su pareja, esta solicitó una pensión por sobrevivencia a la Junta Militar de las Fuerzas Armadas Dominicanas, la cual le fue negada en virtud del artículo 252 de la Ley Orgánica de dicha institución. En el recurso de revisión, esta ciudadana argumentaba que se le había vulnerado el principio o el derecho a la igualdad y el Tribunal Constitucional entendió que su argumento era válido por varias razones. Una de estas razones es que la Constitución de la República en su artículo 55.5 establece que una pareja puede unirse de manera consensual, no necesariamente a través del matrimonio, y que dicha relación a través del tiempo, siempre y cuando tenga las mismas características parecidas a la del matrimonio, genera derechos y deberes. En tal sentido, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia TC 0012-12, mediante la cual modificó el artículo de la ley atacado. Y lo modificó reconociendo el derecho que tenía no solamente la viuda de un militar, sino un viudo también, lo que él anteriormente le era prohibido. En ese sentido, la referida sentencia ordenó a las Fuerzas Armadas reconocer la pensión por sobrevivencia de la persona recurrente y a modificar el artículo en cuestión. En otro precedente, el precedente 0033-12, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 7 de la Ley 2569 sobre impuestos sobre sucesorales y donaciones. Ese artículo de esa ley establecía que los sucesores que residieran fuera del país debían de pagar un 55% sobre los impuestos que debían de pagar los sucesores que residieran en la República Dominicana. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, amparándose y fundamentándose en el principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución y el principio de equidad tributaria, estableció que si bien es cierto que el legislador tiene plena libertad para configurar legalmente las cargas tributarias, no menos cierto es que el principio de igualdad en materia tributaria le impide establecer cargos y distribuciones injustificadas. De manera que en este caso el Tribunal Constitucional procedió a anular dicho artículo, expulsarlo del ordenamiento jurídico y ordenar a la Dirección General de Impuestos Internos la devolución del 50% de más que habían pagado los recurrentes. En otro precedente, el precedente TC 0070-15, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 35 de la Ley 1306 bis sobre divorcio de 1937. Ese artículo establecía que para una mujer divorciada volverse a casar tenía que esperar
10 meses después de pronunciado el divorcio definitivo de la pareja. En ese sentido, el Tribunal Constitucional entendió que dicho artículo violentaba el principio de igualdad de derechos entre un hombre y una mujer ante la ley, ante la Constitución, y lo declaró nulo. Además, fundamentó su decisión en que, si bien es cierto que en la época en que se dictó la referida ley, dicha ley tenía como objetivo proteger el derecho de filiación de los niños y niñas concebidos entre una relación matrimonial y otra, no menos cierto es que actualmente dicha disposición devenía en obsoleta porque violentaba también el principio de dignidad en contra de la mujer. Con este último precedente finalizamos nuestra sección de jurisprudencia constitucional y les invitamos a continuar viendo el contenido de nuestro programa. La Voz del Constitucional es nuestro periódico institucional que sale cada mes. Esta es la edición número 51 correspondiente al mes de julio y pueden encontrarlo en físico en nuestras instalaciones y también en digital en nuestra página web. En esta edición, digamos, aparece como destacado el artículo principal a propósito de la conferencia presentada por el magistrado Víctor Gómez Vergés en la provincia de Atomayor durante la presentación del pleno de este tribunal. Además, Félix, un artículo muy interesante que particularmente a mí me llamó mucho la atención porque es mi área y son los temas que más me apasionan, es el artículo sobre los convenios que tiene el Tribunal Constitucional a nivel internacional con otros tribunales, que aquí también se puede ver dónde están los convenios actuales que mantiene el Tribunal Constitucional. La verdad es que el periódico tiene diferentes temas dirigidos para todo tipo de profesional y todo tipo de público, porque también habla de una de las actividades familiares que tuvimos allá en el TC. Claro, no puedo dejar de mencionar además que se recoge las incidencias de la actividad que el tribunal tuvo en Santiago a propósito de la perspectiva de género, un taller dirigido a periodistas y comunicadores en el que se tratan a través del lenguaje de cómo ir creando una cultura de igualdad a través de la comunicación. Y de aquí se destaca una interesante frase de la magistrada Katia Miguelina, cómo se aprendió en esa jornada que la perspectiva de género implica cuestionar la desigualdad, cuya máxima expresión son los feminicidios. Así que invitamos a toda la ciudadanía a que adquieran la Voz del Constitucional para que se mantengan al tanto sobre el qué hacer del Tribunal Constitucional y también para que puedan aprender un poco más sobre temas relativos a nuestra alta corte. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. Y en esta ocasión desde un escenario distinto, y no solo porque nos encontramos en la entrevista central, sino porque lo hacemos desde la ciudad de Panamá. Y qué mejor escenario para conversar con el magistrado Hernán de León Batista. Magistrado, saludos, bienvenido. Hola, saludos a ustedes en República Dominicana. Magistrado, abordemos temas relacionados a esta conferencia que se ha tratado acá en Panamá, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Sí, estamos desarrollando la 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Es un encuentro que en los últimos años los máximos representantes de las cortes, de salas o tribunales constitucionales de Iberoamérica se reúnen prácticamente cada 2 años para abordar temas de intercambio de experiencia tribunalicia, el desarrollo de la normativa constitucional en términos generales. ¿Esta conferencia tiene algún objetivo propio para reunir a los tribunales, a las cortes constitucionales de Iberoamérica? Claro, es una reunión que como la Secretaría Permanente la tiene España, y ellos prácticamente llevan el liderazgo de los ejes temáticos y mesas a trabajar. Se trabaja prácticamente con mesas, con temas específicos. En esta oportunidad, temas del desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es muy importante ahora, el tema de protección ambiental, el tema de las personas en estado de vulnerabilidad, todo el tema del desarrollo también de la relación entre la justicia ordinaria con la justicia constitucional en alguna forma, y figuras nuevas que también no solamente forman parte de 22 países de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, sino también forman parte observadores permanentes como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Venecia. Ejemplo, tenemos aquí al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También estas tensiones, porque a veces el derecho interno puede crear tensiones con decisiones de la Corte Interamericana en alguna forma, que por ejemplo República Dominicana lo ha tenido, igual otros países, condenas recientes como a Argentina o México, lo cual se analiza la perspectiva de este desarrollo constitucional interno, pero que también se entrelazan con los nuevos paradigmas que hay, como figuras de inconstitucionalidad por omisión, cuando un parlamento o una asamblea no emite las leyes que correspondan reglamentarla en algún momento en ese sentido. En cierto modo podemos decir que esto se hace para consolidar la unión de los tribunales y cortes constitucionales de Iberoamérica. Así es. Panamá tiene solamente una Corte Suprema, al igual que otros países como Argentina, México, pero hacen una labor concentrada de la labor del control constitucional, porque a veces se denomina como el choque de trenes. Lo importante es la idiosincrasia de cada país, la forma de cultura, la madurez jurídica en cuanto al desarrollo de la existencia de 2 tribunales, por ejemplo. Pero es consolidar, como bien lo señala usted, toda una normativa de avance, de desarrollo, de cambio constitucional, ejemplo como República Dominicana, que tiene una constitución del 2010 que ha fortalecido todo el desarrollo constitucional, y Panamá tiene una constitución de 1972 con una reforma del 2004, pero que en los últimos días está en boga, hablándose mucho de un cambio de reformas constitucionales o una constitución nueva a través de asamblea constituyente paralela. ¿De qué manera ha impactado esa recién reforma del Tribunal Constitucional
o más bien de la República Dominicana, a los demás de la región? Bueno, uno ha estudiado, y lo estudiamos casualmente, los participantes de los distintos tribunales, por ejemplo, con el doctor Milton Ray Guevara, de República Dominicana, toda esa experiencia tribunalicia y dos constituciones, dos países, República Dominicana en el 2010 y Colombia en 1991, vemos el avance constitucional de estas normas que nosotros en Panamá, si estamos abocados a un cambio constitucional, obvio no podemos dejar de ver todas las constituciones de Iberoamérica, en este caso República Dominicana y Colombia en alguna forma. Y la experiencia de la Corte Constitucional de Colombia y del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Usted hablaba hace un momento de que acá en Panamá solo tienen la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué carácter le dan a los casos constitucionales que llegan acá a la Corte Suprema de Justicia? En Panamá solamente tenemos 9 magistrados de Corte Suprema. La Corte Suprema está dividida en 4 salas. La sala primera, la civil, la sala segunda penal, la sala tercera contencioso administrativo. En esas 3 salas están compuestas por 3 magistrados, es decir, ya ahí agotamos los 9 magistrados. La sala cuarta es una sala de negocios generales que entonces la compone el presidente del resto de las 3 salas, de la primera, segunda y tercera, que es para asuntos administrativos, para asuntos de arbitraje, para asuntos disciplinarios y de ética judicial. Pero los 9 en pleno conformamos el Tribunal Constitucional por alguna forma, así decirlo. ¿Y de qué manera se llega a una... ¿Cuántos votos se llega a una decisión? ¿Puede pasar o vetarse? Con la mayoría simple. Si somos 9, con 5 votos, es mayoría simple para tomar una decisión mayoritaria. Aunque siempre tratamos de llegar a consenso, el consenso es importante para que la sentencia no se sienta débil. Los 9 magistrados somos en control constitucional en las acciones, demandas de inconstitucionalidad, pero también tenemos un control difuso como segunda instancia o depende de las funciones competenciales para habeas corpus, habeas data y amparo de garantías constitucionales o amparo de derechos fundamentales, que más bien se denomina ahora. ¿En qué medida se cumplen las sentencias que emite la Corte Suprema de Justicia acá de Panamá? Aquí no hay mayor problema, eso también lo hemos visto, se ha analizado aquí en esta 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional respecto al cumplimiento de las sentencias judiciales, especialmente las sentencias constitucionales. Muy aislado que se presente un desacato, generalmente pero en amparo, por el no cumplimiento de una sentencia. Es casi nulo. Aquí una decisión de la Corte Suprema se respeta. Excelente. Eso podríamos decir que ustedes no tienen mayor contratiempo con esa parte. No tenemos, se ha mantenido, por eso digo, cada país tiene su forma, idiosincrasia, su madurez cultural, así que en ese aspecto, nos guste o no nos guste a cualquiera como ciudadano, un fallo de la Corte es obligatorio, definitivo y de cumplimiento. Magistrado, siguiendo en ese contexto, háblenos si se le ha buscado alguna solución en las conferencias que se han realizado a este punto que hablamos del desacato de sentencia en algunos tribunales, principalmente de Iberoamérica. ¿Se ha planteado el tema? ¿Han trabajado para crear mecanismos para evitar que eso pase o hacer cumplir las decisiones de las Cortes? Bueno, ahí hay que hacer una bifurcación si se trata de sentencias constitucionales bajo acciones de inconstitucionalidad, que ahí prácticamente no hay mayor problema, sino en los otros temas de garantías de instituciones de garantías fundamentales, como en los amparos o en los habeas corpus o en un habeas data. Ejemplo, tipo de sanciones pecuniarias, de tantos días de multa, ejemplo, a un servidor público que no cumple con una decisión de un amparo del Tribunal Constitucional, pero sí muy genérico, porque sí se respetan en la conferencia las interioridades y la cultura de cada país, sino más bien una forma del desarrollo de las normativas en cuanto, por ejemplo, España o Portugal y el Principado de Andorra, que son las 3 países europeos en esta cumbre, ponerlo así, Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, respecto al desarrollo de normas sustantivas o procesal, pero así propiamente tal,
como una sanción pecuniaria, se habla genérico, pero propiamente tal, como una solución, no. Excelente. Hay otros temas que se abordan dentro de las conferencias que se realizan para fortalecer la institucionalidad de las cortes y tribunales que participan. Sí, cada 2 años la conferencia va inclinada hacia un nombre en particular. En esta 12ª conferencia es una evolución de la relación de la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria desde Sevilla 2005, que fue que se establecieron los estatutos, aunque la conferencia propiamente tal, como decir una minicumbre de 22 países, inicia en Lisboa, Portugal, en 1994. Entonces, se han desarrollado, por ejemplo, en Perú hace 2 años, en el 2016, se abordó el tema de la Constitución y desarrollo económico, los temas de desarrollo económico dentro de la Constitución. Y así, ahora en que es una evolución desde Sevilla 2005, es lo relacionado en esa relación de jurisdicción constitucional con jurisdicción ordinaria, que no choquen, y como le había señalado, el tema de personas en estado de vulnerabilidad, el tema de género también, que es importante, el tema del desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente en otras conferencias ha sido el tema de la importancia de los tribunales constitucionales como en sí, como un tribunal autónomo con una especialidad muy particular. Bueno, agradecer al magistrado Hernán de León Batista, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Lo esperamos pronto por República Dominicana. Muchas gracias. Saludos a República Dominicana. Gracias. Usted continúe con el desarrollo de la voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebra el 4º Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, con el tema La constitucionalización del derecho, a celebrarse los días 19, 20 y 21 de septiembre del año 2018 en el Hotel Sheraton de Santo Domingo. El evento está dirigido a estudiantes y profesionales del derecho, con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El cónclave tiene la finalidad de promover el estudio del derecho constitucional y los derechos fundamentales como elementos básicos para el fortalecimiento de un Estado social y democrático de derecho. Para inscripciones y más información visita nuestra página web www.tc.gov.do y llámanos al 809-948-1491 o escríbenos a congreso@tc.gov.do. Cupo limitado. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre los derechos y deberes fundamentales para un manejo responsable de la información, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realizará un conversatorio en la provincia del Ceibo dirigido a comunicadores. Sábado 18 de agosto del 2018, Ayuntamiento Municipal El Ceibo a las 9 de la mañana. Anímate y participa. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a tratar los hechos que dieron lugar a la reforma constitucional de 1875, precedida del movimiento revolucionario escenificado en la ciudad de Santiago del 5 de agosto de 1874. Veámoslo. El 5 de agosto de 1874 estalla en Santiago de los Caballeros una insurrección armada, la cual fue sofocada a través de un movimiento puesto en ejecución por las provincias de la región del Cibao, las cuales se proclamaron a favor del presidente de la República, Ignacio María González. El movimiento cibaeño, al igual que las demás provincias de las otras regiones del país, negó los términos de la Constitución del referido año 1874 y otorgó al primer mandatario transitoriamente plenos poderes para que González gobernara el país hasta tanto se redactara y aprobara una Carta Magna que se correspondiera con las necesidades y los mejores intereses de la República. Ignacio María González, encargado del poder supremo de la nación, manifestó en un documento público que aceptaba la decisión de todos los pueblos que desconocían el texto supremo de 1874 de designarlo con plenitud de poderes, convocando a tales efectos para el siguiente mes de septiembre de 1874 una convención nacional. Se eligieron los diputados que participarían en la referida convención nacional, la cual fue celebrada en las instalaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo y presidió bajo la reunión de los congresistas el diputado Felipe Dávila Fernández de Castro. No fue sino el 12 de abril de 1875 que el encargado del Poder Supremo de la Nación, por la voluntad popular, proclamó el nuevo texto constitucional y la Convención Nacional declaró cerradas las sesiones de manera definitiva el día 30 de abril de 1875. En realidad, la nueva versión de la Constitución de la República aprobada solo revela leves reformas al texto supremo de 1874. La vigencia de la Constitución de 1875 se mantuvo hasta octubre de 1876, ocasión en que se produjo un levantamiento revolucionario que tomó el poder y desconoció la referida Constitución de 1875. Vivir en Constitución. Artículo 186. Integración y decisiones. El Tribunal Constitucional estará integrado por 13 miembros y sus decisiones se adoptarán con una mayoría calificada de 9 o más de sus miembros. Los jueces que hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada. Artículo 187. Requisitos y renovación. Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sus integrantes serán inamovibles durante el tiempo de su mandato. La condición de juez solo se pierde por muerte, renuncia o destitución por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, en cuyo caso se podrá designar una persona para completar el período. Párrafo. Los jueces de este tribunal serán designados por un único período de 9 años. No podrán ser reelegidos, salvo los que en calidad de reemplazantes hayan ocupado el cargo por un período menor de 5 años. La composición del tribunal se renovará de manera gradual cada 3 años. Agradecidos con todas y todos de que nos hayan acompañado en esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, continuando en esta trayectoria del afianzamiento de la cultura constitucional. Su compromiso es con nosotros, así que no se lo pierdan la próxima semana, su programa La Voz del Tribunal Constitucional.